Me acusaron de envidia por no pagar las cuentas de mi hermana embarazada, pero descubrí su embarazo falso, y me señalaron de cruel. Desde que tengo uso de razón, mi familia ha funcionado como una especie de maquinaria disfuncional donde la culpa, la obligación emocional y el favoritismo eran engranajes que mantenían todo andando a la fuerza. Nunca he sido la hija complicada, ni la rebelde, ni mucho menos la que da dolores de cabeza. De hecho, durante años me ocupé de callarme la boca, trabajar en silencio, ayudar sin que me lo pidieran y ceder cada vez que se avecinaba un conflicto, porque creí que eso me haría parte de algo más grande. Creí que esa forma de comportarme me convertiría en alguien valioso dentro de mi familia. Pero lo que aprendí, a fuerza de golpes que no siempre son físicos pero sí duelen como si lo fueran, es que en mi casa ser razonable es visto como un acto de frialdad. Y que poner límites te convierte automáticamente en la enemiga de todos, incluso cuando lo único que haces es protegerte. Todo comenzó con lo que, en apariencia, era una noticia que debía alegrarnos a todos. Mi hermana menor, Carla, anunció que estaba embarazada. Lo soltó con la teatralidad que siempre ha caracterizado cada evento de su vida, como si fuera la protagonista de un drama televisivo de los años 90. En medio de una comida familiar, con un tono de voz cuidadosamente calculado para sonar vulnerable pero dulce, se llevó ambas manos al vientre y dijo que esperaba un bebé. La reacción fue inmediata, aplausos fingidos, gritos de sorpresa, lágrimas de cocodrilo y abrazos hipócritas que me hicieron sentir como una extraña en mi propia casa. Carla se convirtió en cuestión de minutos en la bendecida, la milagrosa, la luz de esperanza de la familia. Y yo, que no pude forzar una sonrisa convincente, fui rápidamente etiquetada como la amargada que no sabía alegrarse por los demás. Yo no dudé desde el primer momento de su embarazo por alguna especie de paranoia injustificada, sino porque conozco a mi hermana, porque he convivido con sus manipulaciones disfrazadas de necesidad desde que éramos niñas. Y porque sé exactamente cómo se comporta cuando quiere conseguir algo, exagera, se victimiza y si eso no funciona, se hace la mártir. Así que cuando empezó a insinuar que no tenía cómo costear las vitaminas prenatales, que el papá del bebé no estaba muy involucrado y que las cosas estaban muy duras, supe con exactitud lo que se venía. Porque en mi familia, cada vez que Carla tiene un problema, de alguna forma la responsabilidad termina cayendo sobre mis hombros. No importa que yo viva sola, que trabaje más de 10 horas al día, que tenga mi propio alquiler y mis propios compromisos. Nada de eso importa cuando la princesa menor necesita algo. Lo que vino después fue una presión asfixiante disfrazada de preocupación familiar. Mi madre me llamó un día y, con ese tono pasivo-agresivo que le sale tan natural, me dijo que quizá podría ayudar con lo que se pueda, que no era justo que mi hermana pasara por su embarazo sin un respaldo económico fuerte. Que después de todo la familia está para eso. Cuando respondí con calma que no podía costear todos los gastos, que tenía mis propias deudas y que podía ayudar en casos puntuales pero no comprometerme con todo. Mi madre soltó una frase que se me quedó grabada como una astilla clavada en el pecho, es que tú siempre has sido muy envidiosa con tu hermana. Así, con esa frialdad. Como si el simple hecho de negarme a pagar cosas que ni siquiera pedí me convirtiera en una persona mezquina. Después de eso, todo fue cuesta abajo. Carla no se molestó en fingir decencia ni por un segundo. Empezó a insinuar delante de todos que yo no la quería, que siempre la he tratado con desprecio, que ahora más que nunca necesitaba sentirse acompañada y que, en cambio, lo único que recibía de mi parte era rechazo. Mi hermana prefiere gastarse el sueldo en estupideces que ayudarme con los pañales, dijo una vez frente a mis tías, como si mi trabajo, mi esfuerzo y mis decisiones económicas fueran simples caprichos de alguien egoísta. De pronto, toda la familia asumió que era cierto, que yo era esa mujer sin corazón, centrada en sí misma, incapaz de solidarizarse con una futura madre. Se creó una narrativa en la que yo era la villana y Carla era la víctima perfecta. Y lo peor de todo es que nadie se molestó en preguntarme mi versión. Pero más allá de la rabia que me generaba todo eso, lo que me empezó a despertar una sospecha profunda fue la falta de consistencia en su historia. Carla decía estar embarazada de casi 3 meses, pero su cuerpo no mostraba absolutamente ningún cambio. Cuando alguien preguntaba por los controles médicos, respondía que su médico era un amigo del papá del bebé que la atendía de manera informal en su casa.
Cuando le ofrecí acompañarla a una cita, se molestó tanto que casi me grita. Decía que era muy incómodo tener a alguien más en ese proceso tan íntimo. Cada vez que se le preguntaba por ecografías, exámenes o detalles concretos, se escudaba en evasivas o directamente cambiaba el tema. Intenté mantenerme al margen. Juro que lo intenté. Pero me resultaba imposible ver cómo toda mi familia giraba alrededor de un teatro mal armado y cómo me colocaban a mí como la mala del cuento solo por no financiarlo. Cada vez que alguien mencionaba el embarazo de Carla, lo hacía mirándome de reojo, esperando tal vez que finalmente me humanizara y decidiera colaborar. Y cuando no lo hacía, los cuchicheos no se hacían esperar. Llegaron a decir que estaba celosa de que mi hermana fuera madre antes que yo. Que en el fondo me carcomía la envidia de verla avanzar en su vida. Que por eso me comportaba como una arpía. Es decir, ya no era solo insensible. Era directamente una resentida. Lo que nadie imaginaba, y yo tampoco en su totalidad, era que toda esa mentira, esa farsa tan cuidadosamente hilada por mi hermana, iba a terminar explotando de la forma más humillante posible. Y que cuando lo hiciera, toda esa rabia contenida que yo había guardado durante años no solo saldría a la luz, sino que se convertiría en mi propia arma de venganza. Porque no hay mayor motor que la traición injusta. Porque cuando te hacen sentir como una basura sin razón, tarde o temprano, te cansas de jugar limpio. Y fue ahí donde todo empezó a cambiar. Actualización 1. Habían pasado ya poco más de 2 semanas desde aquella comida familiar en la que mi hermana Carla había anunciado su supuesto embarazo, y lo que al principio se sintió como un incómodo gesto de protagonismo fue evolucionando. Con una rapidez pasmosa, en una coreografía perfectamente orquestada para mantenerla en el centro de la atención y, lo que es peor, para justificar sus constantes exigencias disfrazadas de necesidad emocional. En cuestión de días, mis padres comenzaron a organizar un pequeño detalle para celebrarle el inicio de su maternidad, un baby shower improvisado, según ellos, algo íntimo, sencillo y familiar. Como si no fuera ya evidente que se trataba de otra excusa más para reforzar esa imagen de víctima intocable que Carla había ido construyendo meticulosamente, ladrillo por ladrillo, con cada mentira que salía de su boca. El evento, si se le podía llamar así, se llevó a cabo un sábado en la tarde en casa de mi tía Marta, la misma que siempre ha sentido una necesidad enfermiza de defender a Carla incluso cuando hace estupideces monumentales. Según ella, no quería que la niña se sintiera sola, y me repitió al menos 3 veces por mensaje que esperaba que yo no apareciera con mi energía negativa porque la maternidad es algo muy sagrado. Me limité a ignorarla, porque a esas alturas ya había entendido que cualquier cosa que yo hiciera o no hiciera iba a ser interpretada como una forma de sabotaje. Aún así, decidí asistir. Lo hice, lo confieso, no por cariño hacia Carla ni mucho menos por apoyar ese montaje que había decidido montar, sino porque necesitaba ver con mis propios ojos si seguía sosteniendo el mismo discurso ante todos. Y porque algo dentro de mí exigía confirmar que no era yo la que estaba enloqueciendo. Cuando llegué, la escena me pareció una caricatura. Habían decorado con globos rosados y azules como si fuera una fiesta temática sacada de Pinterest, y había una mesa larga con dulces de colores. Una torta con forma de biberón y hasta pequeñas tarjetas donde los invitados podían escribir deseos para el bebé. Carla estaba sentada en el centro, sobre un sofá adornado con cojines, usando un vestido ancho color lavanda que apenas disimulaba la casi inexistente curva de su abdomen. Lo más desconcertante era que hablaba como si estuviera ya en un estado avanzado de gestación. Le contaba a las demás mujeres de la familia que últimamente le costaba dormir porque el bebé se movía mucho, y que ya había sentido las primeras pataditas. Escucharla decir eso, sabiendo que apenas según sus propias cuentas llevaba 3 meses de embarazo, fue como ver a alguien contar un sueño y jurar que es una experiencia real. No había lógica, ni congruencia, y aún así todos la miraban con ternura, como si la sola palabra mamá le otorgara una inmunidad universal contra cualquier crítica o sospecha. Yo me mantuve al margen, sentada en una esquina, observando cada detalle y sintiendo una mezcla de asco y desconcierto. Hubo un momento en el que mi madre se me acercó con una copa de jugo y me dijo en voz baja que esperaba que me sintiera más tranquila al ver lo feliz que estaba mi hermana.
como si ese estado de euforia fabricada tuviera que disolver todas las dudas lógicas que yo tenía. Lo único que pude hacer fue sonreír de forma tensa, porque no tenía sentido discutir ahí, y porque cada vez me resultaba más claro que no estaban dispuestos a ver lo obvio, que algo no cuadraba. Que la historia tenía huecos enormes, que Carla no estaba embarazada o, al menos, no de la forma que lo estaba haciendo parecer. Pero lo verdaderamente desagradable sucedió al final de la tarde, cuando ya la mayoría de los invitados comenzaba a despedirse. Carla se acercó a mí con esa expresión prepotente que solo ella sabe poner, y después de asegurarse de que nadie más estuviera escuchando, me dijo sin rodeos que ya era hora de que aportara algo más útil que mi cara de amargura. La frase exacta fue: mira, sé que te arde el culo que yo sea más querida en la familia, y no puedes soportar que al fin tenga algo que me hace especial. Pero tu actitud de mierda ya me tiene harta. Haz algo útil y págame el ultrasonido de este mes. Se lo dijo tan tranquila, con una sonrisa en la cara y los ojos desafiantes, como si estuviera acostumbrada a que yo cediera ante sus provocaciones. Por un segundo, no supe si reírme en su cara o simplemente marcharme. Le respondí, conteniendo toda la furia que tenía acumulada, que no contara conmigo para seguir financiando su circo. Ella se quedó mirándome con una expresión burlona, y antes de irse soltó una envidiosa de mierda que alcanzó a escuchar una prima nuestra que, por supuesto, fingió que no había oído nada. Lo que siguió fue un silencio cargado en el grupo familiar. Esa misma noche, mi madre me llamó para decirme que lo que había hecho era innecesario, que Carla se había sentido atacada y que cuando una mujer está encinta, lo último que necesita es sentir rechazo de su familia. Yo le pregunté si le parecía normal que alguien embarazada de apenas 3 meses dijera que su bebé patea fuerte o que no permita que nadie la acompañe a controles médicos. Ella se hizo la que no entendía el punto y volvió a decir que yo tenía que confiar en mi hermana, porque algunas mujeres no muestran panza hasta muy tarde. Me di cuenta entonces de que ya no solo estaba lidiando con una mentira deliberada de Carla, sino con una ceguera colectiva que, alimentada por el sentimentalismo y la necesidad de evitar conflictos, estaba dispuesta a defender cualquier disparate con tal de no asumir que habían sido engañados. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí una rabia que no pude contener. No por lo que me estaban pidiendo, sino por cómo estaban distorsionando todo. Me estaban pintando como una bruja cruel por no entregar mi dinero a ciegas, por no celebrar una historia que hacía agua por todos lados, por no sumarme al coro de adulaciones vacías. Y lo peor es que me estaban obligando a permanecer en silencio, porque cualquier intento de poner en duda la narrativa oficial era interpretado como un ataque a la sagrada maternidad. Pero algo se encendió en mí. Ya no iba a quedarme callada. Si Carla estaba jugando sucio, entonces yo también iba a dejar de jugar limpio. Y si todos querían seguir creyendo que yo era la envidiosa de la historia, entonces que se prepararan para cuando descubrieran la verdad. Porque no pensaba quedarme sentada viendo cómo se salía con la suya. No esta vez. Actualización 2. Había transcurrido poco más de un mes desde aquel ridículo baby shower improvisado, y la situación, lejos de calmarse, comenzó a adquirir un nivel de absurdo que solo puede explicarse cuando una mentira, sostenida con terquedad, comienza a tambalearse bajo su propio peso. Mi hermana Carla seguía firme en su papel de mártir gestante, alimentando cada día el relato de su embarazo con detalles cada vez más extravagantes, como si no se diera cuenta de que su historia no solo era insostenible, sino también ridículamente incoherente. Según sus palabras, ya estaba entrando en la semana número 20, lo que significaba que, en teoría, se encontraba en su 5º mes. Sin embargo, su cuerpo seguía luciendo exactamente igual que siempre, ni un solo cambio visible, ni una curva sospechosa, ni una señal mínima de transformación física. Nada. Y, sin embargo, el resto de la familia parecía vivir en una realidad paralela. Mi madre continuaba repitiendo, como un mantra que se negaba a soltar, que no todas las mujeres muestran panza a la misma velocidad, como si con esa frase pudiera justificar lo injustificable. Carla, por su parte, ahora decía que ya podía sentir al bebé moverse cada vez que se acostaba boca arriba, pero que no dejaba que nadie tocara su vientre porque el bebé se estresaba con el contacto externo. Era evidente que estaba improvisando sobre la marcha,
que cada día inventaba una nueva excusa para evitar el más mínimo contacto físico que pudiera poner en duda la existencia de ese supuesto hijo que esperaba. Y sin embargo, todos seguían cayendo en su juego como si estuvieran bajo algún tipo de hipnosis colectiva. Lo que más me irritaba no era su descaro, sino el hecho de que yo, por el simple hecho de dudar, seguía siendo vista como el problema. Una de mis tías llegó a decir, con tono condescendiente, que al parecer, la única que no sabe amar a los suyos es ella, refiriéndose a mí como si fuera una piedra en el zapato en medio de una celebración que, según ellos, debía ser sagrada e intocable. Carla alimentaba esa imagen con la perfección de una actriz entrenada. Incluso comenzó a compartir en sus redes sociales frases inspiradoras sobre la maternidad, selfies donde posaba con la mano sobre un vientre plano, acompañadas de mensajes como contando los días para conocerte, mi amor. Era tan absurdo que me costaba entender cómo no había nadie más que viera el montaje. Fue en medio de ese ambiente, cada vez más tóxico, que decidí dar un paso más allá. No lo hice movida por la rabia, aunque la sentía. Lo hice porque ya era insoportable seguir aguantando en silencio mientras mi hermana me exprimía emocional y económicamente frente a todos. Así que una tarde, mientras ella me escribía por enésima vez para pedirme dinero con el pretexto de un control urgente, decidí contraatacar. Le respondí que me parecía perfecto ayudarle, pero que esta vez yo misma la acompañaría a la cita médica. Le dije que podía usar mi seguro médico, que podía costearle una consulta con mi ginecólogo de confianza, uno reconocido, profesional, con un consultorio establecido y del cual no había nada que esconder. Quise ver cómo reaccionaba cuando no le quedaba más remedio que enfrentar una situación que no podía manipular tan fácilmente. La reacción fue inmediata, visceral y más reveladora de lo que imaginé. Primero fingió sorpresa, luego incomodidad, y después dio paso al discurso que ya me sabía de memoria, que su embarazo era algo muy privado. Que ella había decidido llevarlo de forma natural y sin intervenciones innecesarias, que su doctor era de confianza y que no veía necesidad de cambiarlo solo para quedarme tranquila. Pero cuando le insistí, cuando le dije que yo me sentía más cómoda sabiendo que todo iba bien a través de un profesional de verdad, su tono cambió por completo. Me acusó de querer controlarla, de querer humillarla, y soltó una de esas frases que solo alguien que ha perfeccionado el arte de la manipulación sabe pronunciar sin pestañear. Lo que pasa es que te carcome la envidia porque yo sí puedo formar una familia y tú no. Lo dijo como una daga, sabiendo exactamente dónde clavarla. Y aunque por fuera intenté mantenerme firme, por dentro sentí el impacto de esa puñalada disfrazada de argumento. La conversación terminó con ella llorando por teléfono y yo colgando antes de perder el control. Esa misma noche, comenzaron a llegarme mensajes de texto y notas de voz de mi madre, mis tías y hasta una prima lejana que apenas veo en Navidad, todos con el mismo tono paternalista y acusador. Diciéndome que no podía presionarla así, que estaba embarazada y muy sensible, y que cualquier estrés emocional podía poner en peligro la salud del bebé. Me acusaron de ser una desalmada, una mujer cruel, una hermana sin corazón. Me preguntaron si de verdad quería cargar con la culpa de haber provocado un aborto con mis dudas. Una de ellas incluso me dijo que era espiritualmente peligroso desear el mal a una madre, como si dudar de un embarazo ficticio fuera una invocación al infierno. Y fue justo en medio de todo ese caos, cuando menos lo esperaba, que recibí una llamada que me confirmó lo que ya venía sospechando, aunque con una mezcla de alivio y rabia que aún no sé cómo digerir. Me llamó el supuesto novio de Carla. No teníamos demasiada relación antes de eso, apenas nos habíamos cruzado en un par de cenas familiares y siempre me pareció alguien tibio, como si no supiera bien qué hacía ahí. Su voz sonaba nerviosa, como si no supiera cómo empezar, pero finalmente me dijo que necesitaba hablar conmigo porque había cosas que no cuadraban. Me explicó que hacía semanas había querido terminar con Carla, que su relación estaba llena de conflictos, pero que justo cuando decidió ponerle fin, ella salió con la noticia del embarazo. Me confesó que algo en su interior le decía que no era real, que todo había sido una jugada para retenerlo, pero que no tenía pruebas y no se atrevía a enfrentarla directamente. Me dijo también que las ecografías que Carla le había mostrado eran sospechosas, que parecían descargadas de internet y que, al observarlas con detenimiento,
Notó que todas eran imágenes genéricas que aparecían en Google con tan solo escribir ultrasonido embarazo 12 semanas. Me envió una de ellas por mensaje y al compararla con las que yo misma busqué, me di cuenta de que eran prácticamente idénticas. Esa imagen, que Carla había usado como prueba de su embarazo, tenía una marca de agua en la esquina inferior derecha que decía Free Ultrasound Stock. No sabía si reír, llorar o estrellar el celular contra la pared. Era tan burdo, tan infantil, tan evidentemente falso, y aún así, mi familia seguía creyéndole. En ese instante comprendí que ya no se trataba solo de un capricho de Carla, ni de una mentira piadosa. Se trataba de una estafa emocional cuidadosamente construida, diseñada para manipular, para chantajear, para exprimir emocional y económicamente a quienes la rodeábamos. Y yo, que durante años me tragué su discurso de hermana en apuros, estaba por fin viendo la maquinaria desde adentro. Supe, sin lugar a dudas, que había cruzado una línea. Y que si antes dudaba en tomar cartas en el asunto por miedo a quedar como la mala, ahora estaba lista para desenmascararla sin piedad. Porque una cosa es tener compasión. Y otra muy distinta es permitir que te pisoteen la dignidad mientras te exigen que sonrías. Actualización 3. Habían pasado casi 2 semanas desde la llamada del novio de Carla, y durante ese lapso sentí como si cada minuto cargara una tensión eléctrica que no me dejaba respirar del todo. Caminaba con el estómago apretado, con las manos sudorosas y la mandíbula rígida. Era como si supiera que una tormenta se avecinaba y solo estuviera esperando a que el primer trueno estallara. Tenía en mi poder algo más poderoso que cualquier intuición o sospecha, tenía evidencia. Pruebas concretas de que Carla había mentido, de que había fabricado cada palabra de su embarazo, y que todo, absolutamente todo, era un montaje para obtener atención. Dinero y validación emocional a costa de todos nosotros. Y lo más indignante era que todavía se paseaba por la casa de mis padres como si fuera una víctima incomprendida, como si yo fuera una villana de película que buscaba hacerle daño solo porque sí, porque me carcomía la envidia. Como si la mentira no fuera ella. Yo sabía que revelar la verdad iba a provocar una explosión. Que no podía simplemente mandar un mensaje grupal con capturas de pantalla y sentarme a esperar que el mundo entendiera lo obvio. Necesitaba que mi familia lo viera. Que lo escucharan con sus propios oídos. Que no tuvieran cómo negarlo. Así que hablé nuevamente con el novio de Carla, a estas alturas ya era su ex, aunque ella insistiera en seguir publicando fotos antiguas con frases nostálgicas para aparentar una relación que ya no existía. Y le propuse reunirnos. Le dije que necesitaba que repitiera frente a mis padres todo lo que me había contado. Que si de verdad quería que esta farsa terminara, debía dar la cara. Afortunadamente, aceptó sin dudar. Se le notaba agotado, decepcionado, como alguien que había sido arrastrado por un torbellino emocional del que ya no quería formar parte. Elegí mi propia casa para la reunión porque no quería arriesgarme a que Carla apareciera de sorpresa y saboteara todo con uno de sus melodramas ensayados. Mi padre llegó primero, como siempre, puntual y en silencio. Mi madre, en cambio, llegó casi 20 minutos tarde y desde que entró llevaba el rostro fruncido, los brazos cruzados y una actitud defensiva que ya preveía. Apenas vio al ex de Carla en mi sala, soltó un suspiro largo y murmuró que esperaba que no estuviéramos aquí para decir estupideces. Le pedí que se sentara, que escuchara, que al menos por una vez dejara de proteger ciegamente a su hija menor y se permitiera dudar. Fue entonces cuando el muchacho, visiblemente nervioso pero decidido, empezó a hablar. Contó que Carla había estado distante por semanas, que discutían con frecuencia, que él ya no quería seguir en la relación, y que justo cuando le planteó terminar, ella salió con que estaba embarazada. Explicó que en ningún momento le permitió acompañarla a una consulta médica, que cada vez que preguntaba por el seguimiento clínico, ella se molestaba y lo acusaba de no confiar en ella. Dijo que las ecografías que le mostró eran imágenes descargadas de Internet y que incluso tuvo que buscar en Google para comprobar que las mismas imágenes aparecían en múltiples sitios web de bancos de imágenes gratuitos. Les mostró desde su propio celular las pruebas. Ahí estaba la imagen que Carla había usado para anunciar su embarazo, la misma que yo había visto antes, con su marca de agua intacta, repetida en diferentes páginas.
Mi madre se quedó en silencio durante un segundo, como si no supiera cómo reaccionar, y luego estalló. Dijo que era muy fácil editar fotos para culpar a alguien, que él solo quería vengarse porque Carla lo había dejado, cosa que era totalmente falsa. Y que no entendía cómo yo podía ser tan cruel como para prestarme a semejante difamación. Lo dijo con rabia, con la voz temblando, pero en su mirada había algo más que ira, había miedo. Miedo de que todo fuera cierto. Miedo de haberse equivocado. Miedo de que la hija a la que había defendido con uñas y dientes estuviera, en efecto, mintiendo. Mi padre, en cambio, guardó silencio. Tomó el teléfono del exnovio, examinó las imágenes en la pantalla, leyó cada una de las referencias, observó las fechas y detalles, y después levantó la vista con una expresión que pocas veces le he visto. Desilusión profunda. No dijo una palabra, pero su rostro era suficiente. Se giró hacia mí y me pidió que lo llevara a hablar con Carla personalmente. Dijo que necesitaba escuchar de su propia boca una explicación, pero que, por primera vez, comenzaba a entender por qué yo había estado tan firme todo este tiempo. Esa noche, mis padres se marcharon sin decir gran cosa. La conversación quedó flotando en el aire, como una bomba que ya había explotado pero cuyos fragmentos todavía no habían terminado de caer. Yo me sentí extrañamente vacía. No feliz, ni aliviada. Solo agotada. Era como si todo lo que había cargado durante semanas se hubiera soltado de golpe y me hubiera dejado sin fuerza para celebrar la pequeña victoria que representaba haber hecho visible la verdad. Pero la historia, por supuesto, no podía terminar de forma sencilla. Al día siguiente, mi padre fue a confrontar a Carla, y la escena que se desarrolló en casa de mis padres fue digna de una telenovela de tercera categoría. Apenas escuchó que su embarazo estaba siendo cuestionado con pruebas concretas, Carla se desmayó en medio del salón. Literalmente, se desmayó. Cayó al suelo como una actriz dramática en una obra de colegio, con los ojos en blanco y las manos en el pecho, como si acabara de recibir la peor noticia del mundo. Mi madre gritó, corrió hacia ella y comenzó a gritar que yo la había matado de la angustia. Llamaron a una ambulancia, aunque, por supuesto, cuando llegaron los paramédicos, ella ya estaba perfectamente consciente y decía que solo necesitaba reposo emocional. Lo que siguió fue aún más grotesco. Mi celular se llenó de mensajes de familiares escandalizados, algunos diciéndome que cómo era posible que hubiera provocado tal estado en una mujer embarazada. Otros preguntando si era cierto que yo estaba obsesionada con destruir a mi hermana. Incluso hubo una prima lejana que me acusó de querer quedarme con el protagonismo de Carla como si fuéramos adolescentes compitiendo por atención. Nadie hablaba de las pruebas. Nadie mencionaba las imágenes falsas ni las mentiras acumuladas. Solo les importaba que mi hermana había llorado, que se había desmayado, que decía sentirse perseguida. Y eso, al parecer, era razón suficiente para volver a volcar toda la culpa sobre mí. Fue ahí donde comprendí algo más profundo y doloroso, que mi familia no quería saber la verdad. Que preferían una mentira reconfortante, cómoda, emocional, antes que aceptar que habían sido víctimas y cómplices de una manipulación. Pero yo ya había tomado una decisión. No iba a seguir callando. No iba a permitir que se me pintara como la enemiga, la insensible, la egoísta, mientras Carla seguía hundiendo a todos con su farsa. Si querían guerra, guerra era lo que iban a tener. Porque si algo me enseñó esta experiencia, es que la verdad no basta con decirla una vez. A veces hay que gritarla hasta que no quede nadie sordo. Actualización 4. Habían transcurrido apenas 3 días desde aquella confrontación en la casa de mis padres, pero la intensidad con la que todo había estallado hacía que pareciera que había pasado un mes entero. Cada hora se sentía como una semana, cada conversación como un campo minado. Después del numerito que Carla montó, desmayándose en el suelo como una actriz mediocre que se rehúsa a aceptar que su telenovela llegó al último capítulo, la narrativa familiar volvió a dar un giro perverso. Ahora no solo era yo la hermana cruel que se negaba a ayudarla, sino la responsable directa de que perdiera al bebé. Sí, así como suena. Mi madre, sin una sola prueba médica, sin una ecografía, sin una consulta verdadera de respaldo.
Me llamó esa madrugada para informarme con voz entrecortada que Carla había tenido un aborto espontáneo y que eso era consecuencia directa de la crueldad emocional que yo le había provocado. Se atrevió a decir que, como hermana, había fallado de la manera más baja posible. Que debía sentirme avergonzada. Que mi alma necesitaba pedir perdón. Mientras escuchaba su voz rota por el teléfono, lo único que podía pensar era en cuánta mentira puede tolerar una persona antes de explotar. Me contuve de responder lo que realmente pensaba. Porque entendí que no hablaba con una madre preocupada sino con alguien que había decidido tragarse una farsa entera para no enfrentar la desilusión de aceptar que su hija menor no solo era mentirosa, sino también manipuladora y cruel. Me limité a cortar la llamada sin dar explicaciones, porque ya no tenía sentido discutir. No había argumento lógico que pudiera competir contra la imagen de Carla envuelta en una sábana, con los ojos hinchados de tanto llorar, murmurando entre sollozos que había perdido a su bebé por culpa de su hermana mala. Al día siguiente, decidí ir a la casa de mis padres. No por remordimiento, porque en ningún rincón de mi conciencia quedaba espacio para la culpa, sino porque sentía la necesidad visceral de mirar a Carla a los ojos. Quería ver hasta dónde llegaba su teatro. Quería que me lo dijera de frente. Al llegar, encontré el escenario perfectamente montado para el nuevo acto de su show patético. Carla estaba en el sofá, arropada con una cobija, vestida con un pijama gris que se veía cuidadosamente desarreglada, con la mirada vacía y una taza entre las manos como si estuviera en pleno duelo. A su lado, mi madre la sostenía del hombro y le acariciaba el cabello con esa devoción que nunca tuvo conmigo ni siquiera cuando me rompí un brazo de niña. Apenas entré, mi madre me miró como si fuera la encarnación del diablo y murmuró que esperaba que por lo menos hubiera venido a disculparme. Carla no habló al principio, pero cuando notó que yo no decía nada, levantó los ojos y me lanzó una mirada cargada de desprecio. Después, en un susurro cuidadosamente ensayado, dijo que esperaba que estuviera feliz, que había logrado exactamente lo que quería, quitarle lo más preciado que tenía. Me costó no reírme en su cara. No por burla, sino por la forma tan absurda y forzada en que seguía actuando. Le pregunté si había ido al hospital, si tenía un informe médico, si algún doctor había confirmado lo que decía. Mi madre se levantó indignada y me dijo que cómo se me ocurría exigirle eso a una mujer que acababa de vivir una pérdida tan traumática, que no era momento de hacer preguntas ni de desconfiar. Que había límites y yo los había cruzado todos. Me di cuenta, en ese instante, de que ya no había nada que yo pudiera decir que cambiara su percepción. Estaban tan profundamente metidos en el relato que Carla había fabricado que preferían perder la noción de la realidad antes que enfrentarse al hecho de que habían sido cómplices de una mentira patética desde el principio. Intenté, una vez más, razonar con ellos. Les recordé que no existía una sola ecografía real, que jamás la habían acompañado a una consulta legítima, que todo el seguimiento médico lo había manejado en secreto. Que las imágenes que había usado estaban disponibles en cualquier buscador de Internet, y que la supuesta pérdida repentina de un embarazo que nunca fue verificado no era una coincidencia, sino una estrategia desesperada para no enfrentar la verdad. Les hablé con voz firme, sin gritar, sin perder la compostura, pero con toda la fuerza del hartazgo acumulado. Mi padre me escuchó en silencio, con el rostro sombrío, sin levantar la mirada. Mi madre, en cambio, se tapó los oídos como si mis palabras fueran blasfemias, y me gritó que si no tenía nada amable que decir, mejor me largara. Carla, por su parte, no dijo una palabra más. Solo se acomodó en el sofá y cerró los ojos con una expresión de falsa fragilidad que me revolvió el estómago. Salí de esa casa sintiendo que acababa de caminar dentro de una obra de teatro escrita por alguien con un gusto retorcido por la autocompasión y la manipulación. Y aunque por fuera logré mantenerme firme, por dentro sentía un fuego que crecía cada vez más. Ya no era solo rabia. Era indignación. Era la certeza de que Carla no iba a detenerse, de que iba a seguir fingiendo el luto de un bebé inexistente mientras recibía consuelo, atención y tal vez incluso regalos de personas que no sabían que estaban siendo utilizadas. Y lo peor era saber que mi madre, la mujer que me dio la vida, prefería condenarme como si fuera una asesina de ilusiones antes que aceptar que su hija menor le había mentido descaradamente en la cara.
Esa noche, al regresar a mi casa, me senté en la sala sin encender las luces. No quería ver televisión, ni escuchar música, ni revisar el celular. Solo quería pensar. No porque dudara de lo que sabía, sino porque sentía que había llegado a un punto en el que ya no bastaba con saber la verdad. Era hora de que todos lo supieran. De que no quedara espacio para las dudas, ni para las versiones emocionales disfrazadas de hechos. Era momento de hacer algo más que confrontar. Era momento de exponer. De dejar que todo saliera a la luz con el peso brutal que tiene la evidencia cuando se pone frente a los ojos de quien no quiere verla. Y aunque no lo sabía del todo en ese instante, esa decisión me llevaría a la última pieza del rompecabezas. Porque la verdad, esa verdad que tanto se resistían a aceptar, no se oculta para siempre. Y Carla, con toda su teatralidad, estaba a punto de cometer el error más grande de todos, confiarse demasiado. Actualización final. Había pasado una semana desde el último episodio de esta novela grotesca que mi hermana había decidido protagonizar con un guión de mentiras, falsos desmayos y un embarazo que nunca existió. Desde mi confrontación en la casa de mis padres, no tuve más contacto directo con ellos. Mi madre, completamente atrapada en su delirio protector hacia Carla, me había bloqueado en todas partes. Mis tías, siguiendo esa lógica enfermiza de lealtad mal entendida, comenzaron a enviar mensajes pasivo-agresivos por los grupos familiares que, aunque no llevaban mi nombre explícito, estaban claramente dirigidos a mí. Eran frases como nunca hay que desearle mal a una madre, por muy dolida que una esté, o hay personas que nacen con el corazón podrido y se esconden detrás de la palabra, verdad, para justificar su odio. Todo eso mientras Carla seguía publicando historias en sus redes donde aparecía acostada en una cama, con una mirada lánguida y expresiones como día difícil. Pero saldremos adelante o mi bebé siempre vivirá en mi corazón. A esa altura, la mentira se había convertido en un espectáculo digital alimentado por la lástima de quienes no sabían la verdad, y por la obstinación de quienes no querían admitirla. Yo no podía permitir que esa narrativa se instalara como definitiva. No después de todo lo que me había hecho pasar. No después de arrastrarme por el lodo emocional, de enfrentarme a mi familia, de cargar con una reputación injusta solo por haberme atrevido a decir lo que todos preferían ignorar. Fue en medio de esa mezcla de impotencia y determinación que ocurrió lo que, en retrospectiva, puedo describir como el punto de quiebre. Carla, en uno de sus habituales descuidos, olvidó su celular en el comedor de la casa de mis padres, justo después de una de sus visitas lacrimógenas. No lo supo hasta varias horas después, cuando ya había salido con una amiga, y fue entonces cuando mi padre, quien había empezado a notar grietas en la versión de los hechos y que, aunque no lo decía abiertamente, ya no parecía tan convencido como antes, me llamó en privado. Me dijo que tenía el teléfono de Carla, que no sabía si debía verlo, pero que sentía que algo no encajaba, que necesitaba respuestas. Le respondí sin titubeos que sí. Que lo hiciera. Que dejara de actuar como si no estuviera pasando nada. Lo que encontró dentro del celular fue incluso peor de lo que yo esperaba. No solo había conversaciones con una amiga suya donde se burlaban abiertamente de todos nosotros, incluidos nuestros padres, sino que Carla detallaba punto por punto cómo había inventado el embarazo para evitar que su ex la dejara. Le explicaba cómo había descargado imágenes falsas, cómo se aseguraba de que nadie la acompañara a ninguna cita, y cómo pensaba sacar el máximo antes de decir que había perdido al bebé. En uno de los mensajes incluso decía, con una frialdad que me revolvió el estómago, si lloro lo suficiente, mamá me va a terminar regalando esa plata que tenía guardada para su viaje. Ya casi me lo insinúa ayer. Igual, ella siempre cae. Pero lo peor, lo que hizo que mi padre se quebrara completamente, fue leer una serie de notas de voz en las que Carla se reía con su amiga sobre cómo había logrado hacerme quedar como la bruja mala de la historia. Decía, con una voz llena de cinismo, que lo que más le gustaba era verme arrinconada, sin poder defenderme, y que esperaba que se le jodiera la vida un rato por andar de bocona. No supe exactamente cómo se sintió mi padre en ese momento, pero cuando vino a verme, traía el rostro desencajado, los ojos secos pero vidriosos y una expresión que nunca le había visto. La de un hombre que ha despertado de una mentira en la que quiso creer con todas sus fuerzas.
Me entregó el teléfono, me mostró las capturas y me dijo que hiciera con esa información lo que creyera justo. Que él ya no sabía qué más decirle a mi madre ni cómo enfrentar a Carla. Que se sentía estúpido. Traicionado. Usado. No perdí el tiempo. Sabía que no podía guardar eso en silencio. Preparé las capturas, las notas de voz, los mensajes y los organicé con sumo cuidado. No me interesaba el morbo, ni el escándalo gratuito. Lo que quería era restaurar algo que Carla me había arrebatado, la verdad. Mi reputación. Mi dignidad. Ese mismo día, envié todo a los grupos familiares donde habían estado ventilando sus acusaciones contra mí. No escribí ni una palabra más allá de, lean esto. Saquen sus propias conclusiones. No me molesté en explicar nada. No me defendí. Porque ahora era su turno de ver lo que yo había visto desde el inicio, solo que esta vez no desde la sospecha o la intuición, sino desde la evidencia misma, cruda, directa, innegable. Lo que siguió fue un silencio tenso. Luego, uno por uno, comenzaron a salir del grupo. Algunos me escribieron en privado pidiéndome disculpas, diciéndome que no sabían, que jamás imaginaron, que estaban en shock. Otros simplemente optaron por el mutismo absoluto. La única que no se pronunció, ni en el grupo ni en privado, fue mi madre. Supongo que, para ella, lo que había pasado era algo imposible de procesar, y prefirió aferrarse a su versión de los hechos antes que enfrentar la magnitud del engaño. Lo entendí. No lo perdoné, pero lo entendí. Carla, por supuesto, también reaccionó. O, mejor dicho, intentó mantener su postura hasta que no pudo más. Al darse cuenta de que todo había salido a la luz, publicó en sus redes sociales un extenso mensaje donde afirmaba que su familia había invadido su privacidad y que estaba atravesando una etapa muy delicada de su salud mental. Intentó transformarse, una vez más, en víctima. Pero esta vez, nadie mordió el anzuelo. Las respuestas que recibió fueron frías, algunas francamente duras, y en cuestión de horas, su muro se volvió un desfile de gente preguntándole si todo había sido falso, si realmente había fingido un embarazo, si lo del bebé era una invención. Y como no pudo sostener la mentira ante el público que antes la aplaudía, simplemente cerró sus cuentas. Desde entonces, no sé nada más de ella. Mis padres apenas se han comunicado. Mi madre, como imaginé, sigue refugiada en el silencio. Mi padre, en cambio, ha intentado retomar el contacto. Me pidió perdón. Me dijo que ahora entiende muchas cosas y que lamenta haber dudado de mí. Se lo acepté. No porque todo esté resuelto, sino porque entiendo que él también fue una víctima, aunque por mucho tiempo eligiera no ver. La ironía de todo esto es que, hasta el final, me siguieron llamando cruel. Por dudar. Por investigar. Por no entregarle mi dinero, mi energía y mi empatía a una mentira. Pero si ser cruel es tener dignidad, entonces sí, soy cruel. Y lo seguiría siendo. Porque prefiero vivir con la conciencia limpia y el estómago en paz, antes que prestarme a sostener las mentiras de alguien tan podrida por dentro como mi hermana. Mi única deuda con ella era haber callado tanto tiempo. Ahora, con todo sobre la mesa, esa deuda ha quedado saldada. Y no pienso volver a deberle nada nunca más.